Medrano, al abogado Valentín Medrano y comunicador. Buenos días, Valentín. Muy buenos días, buenos días. Ese Valentín, el bueno. Buenos días, hermano. El bueno. No, el otro bueno también. Sí, son buenos. Son buenos, los dos Valentín Medrano son buenos. Valentín. Sí, amigo. Este es bueno, es el bueno. Valentín, Sí. específicamente, aunque nos dé después tu posición sobre el tema de la reforma, pero primero específicamente sobre la eliminación del Consejo del Ministerio Público de la Constitución. ¿Qué piensas de esa propuesta de quitarle ese rango constitucional al Consejo del Ministerio Público? Yo he dicho de forma reiterada que a mí me preocupa el hecho de que el solio presidencial lo ocupe una persona que no sea jurista, que no sea abogado, por la peligrosidad al que el país puede estar expuesto con una persona que desde el punto de vista jurídico es un absoluto desconocedor de la norma y que aparentemente por intereses que uno no se comprende está siendo llevado y tal vez comprometido por el mismo discurso, lo que lo obligó también a asumir ciertas posiciones a nivel de la administración pública. A mí me preocupa, siempre he dicho, de que nosotros nos encontremos en situaciones como esa. Lo digo por lo siguiente. La Procura Constitucional que creó las figuras jurídicas del Consejo Superior del Ministerio Público, porque no fue una ley que lo creó, fue la Constitución de la República que creó un órgano como cogobierno, como fiscalizador, como contrapeso a lo interno de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, con la idea de democratizar el gobierno del Ministerio Público y las funciones administrativas, y una parte muy importante, lo que tiene que ver con el segundo grado de jurisdicción, que los asuntos disciplinarios internos del Ministerio Público estaban a cargo y están hasta ahora del Consejo Superior del Ministerio Público. Con el desmonte del Consejo Superior del Ministerio Público, se asesina la democracia interna del Ministerio Público, el gobierno del Ministerio Público. Pero aparte de eso, se convierte en un órgano unipersonal, donde todas las decisiones las toma la cabeza, el que el presidente quiera que sea el Procurador General de la República, porque te vendrán con el engaño, con el disparate, con la mentira, sobre todo en una composición desde el punto de vista político como el actual, en una composición como la que actualmente se produce en los corrillos del Congreso Nacional. Te podrán decir que no, que va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura y que eso lo democratiza. No, tú mataste la democracia interna del Ministerio Público, le quitaste su órgano de contrapeso, asesinaste su gobierno. ¿Para qué? Para, con tu mayoría, elegir el próximo procurador o procuradora general de la República, que ahora no tiene fiscalización y puede, por la lectura que se da de el anteproyecto que convoca a las cámaras reunidas y a la modificación constitucional, tú podrás hacer lo que siempre quisieron los compañeritos de la base, la tábara rasa con toda la fiscalía y poner en la fiscalía a un compañero. Es decir, el que habla de independencia del Ministerio Público está politizando el Ministerio Público. Nunca como ahora el Ministerio Público podría recibir un revés, un retroceso como el que pretende el presidente de la República y sus consejeros jurídicos, que yo no sé dónde fue que estudiaron. Honestamente, los pongo en cuestionamiento, porque como rayos tú hablas de independencia cuando ni siquiera en la boca de la ley constitucional tú estás hablando del principio de independencia. Tú no modificas el artículo 170. Lo único que tú haces es unipersonalizar al Ministerio Público. Es decir, una absoluta, total puñalada trapera en contra de las personas que tenían expectativas de una presunta independencia del Ministerio Público. De hecho, estamos hablando, reitero, de un absoluto retroceso
lo que plantea el presidente de la República en su propuesta de modificación constitucional. Eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Oiga, lo que viene después de ahí, a lo interno, claro, está el Ministerio Público y su ley orgánica 133.11, es una modificación absoluta de la ley, que le va a permitir a la persona que sea Procurador General de la República, por eso yo hablaba no de independencia del Ministerio Público, sino de privatización. Lo que el presidente está proponiendo es que se privatice el Ministerio Público en nombre y sobre los hombros de una sola persona. Es decir, que este ciudadano, señor presidente de la República, está acogotando, ahorcando al Ministerio Público, segregándolo de un órgano constitucional creado que ha tenido sus funciones de veedor y velador, de contrapeso interno. Lo que se está haciendo es privatizando al Ministerio Público, porque ahora lo que ellos le agregan es que entre los últimos 5 años tú no deberás haber sido directivo de un partido político. Pasaste 5 años, ya tú estás potabilizado. Pero tiene que ser el de la sociedad civil. Yo quiero saber qué empresario es que quiere comprar al Ministerio Público de la República Dominicana, que este señor se lo quiere regalar. Porque lo que estamos hablando, señores, es de la eliminación de la institucionalidad democrática de la nación dominicana. La gente lo ve como muy chulito, no tienen conocimiento jurídico, la gran mayoría de los que abordan el tema, y lo aplauden, porque aquí todo se aplaude al poder, pero ese no es el papel de un veedor, ese no es el papel de un demócrata, ese no es un papel de un legislador que se ha convertido en legislador desde los últimos, tiempos inmemoriales para acá, en un sello homógrafo del Poder Ejecutivo. Entonces, si el legislador, 149, la cantidad que sea de legisladores, son un sello homógrafo del legislativo, del Ejecutivo, ¿por qué el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo componen en su mayoría legisladores, no lo va a hacer? Es decir, que es una estafa, es un engaño, porque al final de cuentas la voluntad del presidente de la República será la que se imponga, como pasa con el artículo 128. No están modificando nada, están unipersonalizando al Ministerio Público, le están quitando al Ministerio Público sus órganos internos de administración, de contrapeso, de veedores, de fiscalizadores. Es decir, una absoluta locura y retroceso, reitero. ¿Y qué hacer ante esta situación? Porque el presidente ha insistido mucho que buscaría consenso, que escucharía a las partes, pero a eso iba, que son muchas las críticas, como las que hace Valentín Medrano, como las que hemos oído en el programa, pero nada, esto puede pasar como si nada porque tienen mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué hacer para evitar ese retroceso denunciado? Esperar otra mayoría para cambiar lo que esta mayoría cambie, porque el problema es que el presidente ha hablado de, por ejemplo, de ponerle candados al tema del artículo 124, de que se haga más difícil lo que tiene que ver con la reelección, pero así como él modifica y cita incluso en la procura de modificación constitucional los textos que la Constitución consagra para la modificación de la misma, así como él lo hace con su mayoría, otra mayoría cambiará lo que él dice que no se puede cambiar. Entonces, la República Dominicana, señores, está siendo usada como una especie de laboratorio, donde se intentan hacer cosas, como se amaña para hacerlas, muchas veces se echan para atrás, se repliegan, se retrotraen a su procura, pero en otra ocasión, si usted se quedó tranquilo, la van a dejar pasar. Valentín. ¿Cómo puede ser democrático? Y es una pregunta sencilla que ustedes tienen que hacerse. Que tú disminuyas los controles internos del Ministerio Público y que tú unipersonalices el Ministerio Público, que debe ser un órgano colectivo de gobierno para que sea una sola persona la que mande. Dime, ¿en qué eso? No, profesor. Valentín, sí. ¿Me escuchas? Perfectamente. Hermano, tú que eres un gran jurista, quiero preguntarte. No, pues no lo condiciona. ¿A ti te invitaron al encuentro de los juristas con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en esta semana para socializar el tema? ¿Te invitaron? Pero tú sabes que no. Ellos van a invitar a sus acólitos, personas que no saben que son como ellos. A mí no me van a invitar porque saben que yo soy una voz disidente en ese sentido. Mira, y te voy a decir algo para un tanto validarme en este tema. Yo he seguido al Ministerio Público desde antes
de la creación de su carrera en el año 2011. Nació en el año, con Hipólito Mejía, en el año 2003, apareceré 2 o 3. Nació lo que tiene que ver con la carrera, el estatuto del Ministerio Público. Y luego, a través de una ley que modificó la 278, en el año 2011, en la ley número 30, que fue modificada días después, y nació la ley 3311, y finalmente se produjo la ley 13311. A raíz de la implementación de la ley 13311, yo fui abogado de 100 fiscales que exigían lo que hoy se aplica en la normativa procesal interna del Ministerio Público. Es decir, que nosotros exigíamos el cumplimiento de la ley. Por vía de consecuencia, cuando hablo del Ministerio Público, yo creo que tengo mínimamente un mínimo de conocimiento del funcionamiento orgánico de ese cuerpo y del histórico que ha tenido en su desarrollo el Ministerio Público. No me invitaron, ¿por qué? Porque saben que posiblemente iba a haber una voz discordante con respecto a lo que ellos procuraban, que seguro era tener un consenso o una grey de aplaudidores en ese encuentro. Bueno, Valentín, sí. Valentín, pienso, sí. Hermano, primero un abrazo, Valentín, pienso, el planteamiento que hacía Julio no es unipersonalizar el Ministerio Público, es quitarle el rango constitucional al Consejo, dejarlo solamente en la ley. Bueno, las dos cosas son malas, porque claro, al final de cuentas, tú estás reduciendo de órgano constitucional a una cosa cualquiera, claro, a un consejo como el del Ministerio Público, que es el gobierno administrativo del Ministerio Público. Pero perdón, para que tú veas si es poco demócrata esta oferta que hace el Poder Ejecutivo. El que preside el Consejo Superior del Ministerio Público es el procurador o la procuradora. Es decir, que lo único que tú le estás haciendo es quitándole gente que opine alrededor. Gente que son elegidas, cada uno por sus pares, a través de procesos democráticos internos de selección. Bueno, lo que están haciendo es una locura. Pero yo creo que lo hacen simplemente para tener una excusa de llamar a modificación constitucional y ahí hacer lo que ellos realmente quieren hacer. Porque no es verdad, oiga, no es verdad. ¿Y qué es lo que realmente quieren hacer, Valentín? Que tú dices lo que realmente quieren hacer. Usted es la dueña de la frase de que a uno le pasan por debajo de la puerta un ladrillo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ellos quieren un ladrillo que le permita que el presidente de la República, que en un supuesto transitorio queda vedado eternamente de ser repostulado o candidateado a la presidencia de la República, el presidente quiere validarse. Por eso lo hacen tan temprano, por eso lo hacen sin discusión, por eso la prisa. ¿Entiendes? Sí. Entre otras cositas, porque aquí la gente parece que no está prestando atención a lo que está pasando en este país. Y yo podría hablarle de muchas circunstancias, muchas situaciones que se han dado, que eran para que la nación dominicana se encontrara en vilo, haciéndole preguntas al Ejecutivo de por qué se tomaron ciertas decisiones desde el punto de vista incluso de las relaciones internacionales de la nación dominicana, de por qué se toman esas decisiones, si todo el mundo sabe que son afectadoras de algo que aparentemente nosotros vamos gustosos a ceder, que es la autonomía nacional, todo lo que tiene que ver con esas cosas que nosotros teníamos como justamente, como decía el presidente de la República, que eran intocables, que eran cláusulas pétreas constitucionales. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Valentín Medrano. Muchas gracias, Valentín. Un honor, don Julio. Usted no me hizo ninguna pregunta. Eso no me... Fuiste muy claro. Está bien, Gracias, vale. Valentín. Todo bien. Cuídate, hermano. Cambio fuera.